Cómo tener integridad como Jesús. Jesús tenía cerca de 30 años cuando se fue de su hogar en Nazaret. A partir de ese momento, ninguno de los 4 evangelios menciona a José, su padre adoptivo, por lo que es probable que él ya haya estado muerto en esta época. Su madre, en cambio, María, aparece en varios momentos importantes de la historia de Jesús. De Nazaret, Jesús fue a un lugar cerca del río Jordán donde un hombre, Juan Bautista, estaba predicando. Este no es el mismo discípulo que escribió el Evangelio de Juan. Al ver a Juan Bautista predicando y bautizando a la gente, Jesús le pidió que lo bautizara. ¿Bautizarte a ti? Tú me deberías bautizar a mí, le dijo Juan. Haz lo que te pido, le respondió Jesús. Es bueno que hagamos esto para cumplir lo correcto. Juan accedió. Juntos se adentraron en las aguas del Jordán y Juan hundió a Jesús para que las aguas lo cubrieran. Cuando Jesús salió del agua orando, el cielo se abrió y Juan vio el Espíritu de Dios, que apareció en la forma de una paloma blanca que se posó sobre Jesús. Entonces Juan oyó una voz. Este es mi amado Hijo. Estoy muy complacido con él. Juan era primo en 2º grado de Jesús. Su madre, Isabel, y la madre de Jesús eran primas. Juan tenía 6 meses más que Jesús. Poco tiempo después de bautizar a Jesús, Juan le dijo a una multitud de gente: He visto al Espíritu Santo bajar y posarse sobre él. Se los digo públicamente, él es el Hijo de Dios. Inmediatamente después de que Jesús fue bautizado por Juan, el Espíritu de Dios guió a Jesús a una región del desierto, probablemente en Judá, al oeste del Mar Negro. Si uno visita esa área en la actualidad, se encuentra con un desierto intimidante y que está lleno de piedras redondas. Fue ahí que la integridad de Jesús se puso a prueba por primera vez. La palabra integridad proviene del latín integer, que quiere decir completo. Integridad es una cualidad que quiere decir que la realidad de la vida de uno se asemeja a las palabras de uno. En términos contemporáneos, significa que los hechos sean iguales a los dichos, incluso cuando tenemos problemas y necesidades, incluso cuando estamos bajo presión y no hay nadie que nos esté mirando. Al comienzo de su ministerio, Jesús se adentró en el desierto, en la situación más difícil imaginable. Ahí pasó 40 días sin ningún alimento y sin más compañía que la de animales salvajes. El Evangelio nos dice que al final de los 40 días, cuando estaba débil y hambriento, el diablo vino a probar a Jesús. Creo que Jesús tenía que atravesar por el desierto para aprender quién era. Que una experiencia así de difícil fue una parte tan importante en su formación y su destino como lo es para usted y para mí. Lori Beth Jones, autora. La primera prueba de integridad. La tentación del camino fácil. En la actualidad muchas personas no creen que exista un demonio real, personal, igual que muchas personas no creen que exista un Dios real, personal. Quizás esto se deba a que muchas personas piensan en caricaturas y estereotipos increíbles cuando oyen las palabras Dios y demonio. Para algunos, la palabra Dios trae imágenes de un anciano con una barba blanca, sentado en un trono en medio de las nubes, y la palabra demonio o Satanás trae imágenes de un hombre en medias rojas, con cuernos en la cabeza y con un gran tenedor en la mano. Ninguna de estas imágenes se encuentra en la Biblia, por supuesto, pero son estereotipos comunes en nuestra cultura. La Biblia presenta a Satanás como un espíritu inteligente pero maligno, que trama actos terribles y sistemas terribles tras las bambalinas del mundo. El psiquiatra M. Scott Peck, autor de libros como El camino menos viajado y Personas de la mentira, llegó a la conclusión de que el demonio es un ser real y vivo,
después de que se encontró con él cara a cara. Después de haber llegado a la conclusión de que un espíritu benigno o Dios es real, y a la creencia de que hay verdadera maldad humana, tuve que enfrentar una pregunta intelectual obvia. ¿Existe un espíritu malvado? Es decir, ¿existe el diablo? Pensé que no. No pensé que el diablo existiera. Aún así, como estoy orgulloso de ser un científico de mente abierta, sentí que tenía que examinar la evidencia. Por eso, Peck empezó a buscar evidencia sobre la existencia del demonio. Contactó a otros psiquiatras y buscó antecedentes sobre casos aparentemente relacionados con la existencia de demonios o diablos. En Personas de la Mentira, él dijo que los 2 primeros casos que analizó tenían que ver con desórdenes psiquiátricos comunes, no demonios. Pero quedó convencido de que el tercer caso que analizó tenía que ver con una verdadera posesión por parte de un espíritu maligno. Él concluyó: sé que Satanás es real. Me lo encontré. Fue esta clase de espíritu, el diablo, quien se acercó a Jesús en el desierto, según los evangelios. Jesús había ayunado durante 40 días. Estaba débil. Se sentía solo. Probablemente estaba emocionalmente agotado. Había llegado al punto más bajo de sus 30 años de vida en la tierra, y fue en ese momento que el diablo se acercó a probarlo. En esta reunión, somos testigos de cómo Jesús enfrentó la primera verdadera prueba de su integridad. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, dijo el diablo. No lo haré, respondió Jesús. Está escrito en las Escrituras: los seres humanos no pueden vivir solo de pan, pero deben vivir de cada palabra que proviene de Dios. ¿Cómo Satanás puso a prueba a Jesús? Tentándolo a dudar de lo que Dios había dicho de él. Recordemos que en el bautismo de Jesús, la voz de Dios había dicho: «Este es mi amado Hijo. Estoy muy complacido con él». Pero entonces Jesús fue al desierto a ser probado, y en esta primera prueba, la voz de Satanás cuestionó sutilmente la identidad de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios. El ataque del demonio fue indirecto y golpeó a Jesús en un momento en que se sentía débil, hambriento y totalmente solo. Fue un intento de hacer que Jesús realizara un milagro, no solo para aliviar su hambre, sino también para probarse ante el demonio. Jesús respondió que no era alimento físico lo que más necesitaba en esos momentos. Lo que necesitaba era alimento espiritual, la clase de comida que solo proviene del mismo Dios, las palabras del mismo Dios. Jesús, de hecho, estaba diciendo: yo no dependo de cosas efímeras, como la comida, para subsistir. Yo dependo de Dios mismo. Mi pan es el amor de Dios y la afirmación del propio Dios sobre mi identidad. Trataste de poner dudas en mi mente sobre quién soy ante los ojos de Dios, pero yo me rehúso a dudar lo que Dios dijo sobre mí. Yo soy su amado Hijo y no tengo que demostrarte nada. La tentación nos llega en muchas formas. Obviamente, ni usted ni yo jamás seremos tentados a convertir piedras en pan. Pero frecuentemente tenemos la tentación de dudar nuestra propia identidad como personas en la imagen y semejanza de Dios, como personas que viven de acuerdo a los marcos morales y éticos que Dios nos ha dado con sus palabras. Nos vemos tentados a tomar el camino fácil de la gratificación personal en vez del camino más difícil de crecimiento de nuestra alma. A veces nos vemos tentados a obtener alguna ventaja de corto plazo, engañando o mintiendo en nuestros asuntos comerciales, ignorando la ética para convertir piedras en pan que no hemos ganado. Podemos ser tentados a engañar en nuestros impuestos y mentirle al gobierno. Podemos vernos tentados a engañar en relaciones y mentirle a nuestras familias. Hay muchas formas en que nos vemos tentados y esas tentaciones frecuentemente nos llegan,
igual que a Jesús, cuando estamos en nuestro momento más débil, cuando sufrimos y tenemos hambre de algo. La tentación nos ataca en nuestros momentos vulnerables y pensamos, sería tan fácil simplemente tomar esto, o decir esta mentira, y ganar la ventaja que necesito y nadie jamás sabría. Cuando nos rendimos ante la tentación, no obstante, ignoramos lo que Dios ha dicho sobre nosotros y rechazamos nuestra identidad como sus creaciones, sus hijos. Cuando somos tentados, necesitamos buscar algo que nos sostenga espiritualmente en vez de algo que nos sostenga físicamente. Para ser como Jesús, debemos escoger el difícil camino de la fe en Dios y no el camino fácil de la gratificación. Necesitamos recordar que Jesús enfrentó la tentación, que la conquistó y que se alimentó de las palabras de Dios, no de un pan perecedero hecho de piedras. Servimos mejor a Dios resistiendo a la tentación del mal que con muchas oraciones formales. William Penn, fundador de la colonia Pensilvania. La segunda prueba de integridad. La tentación de ser imprudente. Durante la segunda prueba, el demonio llevó a Jesús al mismo templo en Jerusalén, donde él había interrogado a los académicos religiosos cuando tenía 12 años, donde años después escribiría con su dedo sobre el polvo, y donde salvaría a una mujer adúltera de una sentencia de muerte. Algunos académicos creen que el lugar donde Jesús se paró fue en la cima del pórtico real, en la esquina sureste del templo. No solo se alzaba sobre las paredes de la ciudad, sino que también estaba 150 metros sobre el valle de Kidrón, y ofrecía una vista panorámica impresionante. Cuando Jesús se paró en este lugar en la cima del templo, el diablo le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, salta, arrójate. Está escrito en las Escrituras, Dios ordenará a sus ángeles para que te protejan, y te sujeten con sus manos, para que tú no roces ni siquiera un pie contra una piedra». El demonio estaba citando de los Salmos. Él conocía la Biblia bien. Pero Jesús no se iba a dejar llevar por un charlatán que citaba de la Biblia fraudulentamente. Le respondió al demonio con otro pasaje de la Escritura. También está escrito, no pongas a Dios a prueba. En otras palabras, no realices experimentos imprudentes con Dios. No actúes de forma tonta y descuidada, esperando que Dios te saque del problema después. Las acciones tienen consecuencias. Si uno viola las leyes de Dios, debe estar preparado para pagar el costo. Eso no significa que Dios quiera hacerle daño a uno o vengarse porque uno rompió sus leyes. Significa que Dios ha creado un universo ordenado, que funciona bajo ciertos principios, y Él nos ha dicho cómo vivir vidas productivas y armoniosas bajo esos principios. Si escogemos violar los límites que ha impuesto Dios, entonces hay consecuencias que siguen. Esto claramente es cierto con respecto a las leyes físicas de Dios. Si desafiamos la ley de gravedad, saltando de un edificio alto, habrán consecuencias naturales y todos las aceptamos. Lo mismo ocurre con las leyes morales de Dios. Si nosotros las violamos, por ejemplo mintiendo, robando o expresando nuestra sexualidad en formas inadecuadas, entonces causamos dolor, desorden o dañamos relaciones. Las leyes morales de Dios son tan naturales como las leyes físicas y funcionan en la misma forma de causa y efecto. Comportarse imprudentemente, desafiando las leyes morales de Dios, es el equivalente moral a desafiar la ley de gravedad. Cuando uno colapsa y llega al fondo, ya sea física o moralmente, no es porque Dios haya querido dañarlo. Es simplemente la forma en que funciona el universo. Jesús rechazó la tentación de actuar imprudentemente y una vez más resistió el desafío endemoniadamente sutil a su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios. Jesús no se dejó engañar cuando Satanás usó la Escritura
y respondió con una escritura propia, poniendo la pugna moral con el demonio en la perspectiva correcta. Sí, Jesús le dijo de hecho: Dios nos ofrece protección, pero no nos protegerá de un comportamiento peligroso y arriesgado. Tu sugerencia de que salte desde la cima del templo fue un buen intento, pero no voy a caer en esa trampa. Si queremos ser como Jesús, necesitamos vivir prudentemente, actuando con un buen juicio y rechazando la imprudencia. Necesitamos respetar las leyes físicas del universo y las leyes morales de Dios. Cuando nos vemos emproblemados con tentación y pensamientos malignos, entonces vemos claramente la enorme necesidad que tenemos de Dios, ya que sin Él no podemos hacer nada bueno. Nadie es tan bueno que esté inmune a la tentación. Jamás nos veremos completamente libres de ella. Thomas A. Kempis, monje alemán. La tercera prueba de integridad: la tentación del poder. Después, los evangelios nos dicen que Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña, aunque no nos dicen cómo lo hizo. Desde ahí, le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, en su poder y gloria. Esta vez, el demonio no se molestó en poner en duda la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Esta vez, dejó de lado toda sutileza. Mostrándole todo el poder que controlaba, Satanás le dijo: Te daré todos estos reinos si te inclinas y me adoras. Acá mostró sus cartas. Él es el espíritu maligno que está detrás de los eventos del mundo. Él es la voluntad detrás del racismo, el odio, la intolerancia, la esclavitud, el genocidio, la opresión, la guerra y el terror. Él reina en los imperios de la avaricia y el poder, los reinos de los palacios espléndidos y los ejércitos poderosos, y los reinos que esclavizan mentes, almas y cuerpos en todo el mundo. Satanás le ofreció a Jesús un camino fácil para convertirse en el emperador de todos los reinos espléndidos del mundo. Por supuesto, había condiciones. Todo lo que Jesús tenía que hacer era inclinarse y adorar al príncipe del mal. Jesús podría haber tenido un reino sin sufrir en la cruz. Podría haber tenido poder sobre millones, simplemente arrodillándose y reconociendo el poder de Satanás. Por el contrario, Jesús respondió: Aléjate de mí, Satanás. Déjame solo. Está escrito en las Escrituras: Adorarás al Señor tu Dios y lo servirás solo a Él. En ese momento, el demonio se fue, y ángeles llegaron a atender las necesidades físicas y espirituales de Jesús. Jesús rechazó la tentación que estaba frente a él. Rechazó el poder que le ofrecían. Escogió perseverar en su misión. 3 años más tarde, pocas horas antes de la crucifixión, Jesús se paró frente a un gobernador romano llamado Pilato y le dijo: Mi reino no es de este mundo. En esencia, eso es también lo que le dijo a un espíritu poderoso llamado Satanás. Puedes mantener tus reinos y todo su esplendor. Puedes mantener tu poder mundial. Mi reino no es de este mundo. Ándate. Yo serviré solamente a Dios. Si queremos ser como Jesús, necesitamos rechazar el camino fácil al poder. Debemos resistir la tentación de vendernos al lado oscuro para ganar poder, estatus, ventaja o control sobre otros. Sí, es bueno ser personas influyentes, personas que lideran, pero deberíamos ejercer nuestro liderazgo de forma correcta, por las razones correctas, con humildad, y nunca hacerlo por poder, estatus o ego. Satanás ofrece poder y orgullo, pero, como veremos en el capítulo 13, Jesús demuestra una forma radicalmente nueva de liderazgo que tiene que ver con humildad, no orgullo, con servicio a Dios, la sociedad y la gente, no con poder. Si queremos ser como Jesús,
rechazaremos la oferta del diablo y seguiremos el ejemplo que Jesús nos dio. La conclusión de esta historia nos muestra qué tan fuerte y abrumadora era la tentación de Jesús. Después de que el diablo lo dejó, llegaron los ángeles a atenderlo. La única otra vez que el Evangelio nos dice que los ángeles llegaron a satisfacer las necesidades físicas y espirituales de Jesús fue cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní, justo antes de que lo arrestaran y lo llevaran a crucificar. En esa ocasión, su agonía era tan grande que sudó enormes gotas de sangre. Después de 40 días de ayuno, aislamiento y soledad, Jesús pasó por una prueba y tentación que es mayor de lo que podemos comprender. Él pasó la prueba y lo hizo en parte conociendo y repitiendo las Escrituras. Cuando fue puesto a prueba y tentado, Jesús mantuvo su integridad. Nosotros nos enfrentamos a los mismos adversarios que Jesús enfrentó y a veces nos encontramos en experiencias terribles, como esta. Quedamos débiles, hambrientos, agotados y vulnerables a los ataques y la tentación. Pero queremos ser como Jesús. Por eso, cuando las pruebas y la tentación lleguen, debemos seguir su ejemplo y mantener nuestra integridad. ¿Cómo mantener la integridad? Este incidente de la vida de Jesús contiene gran cantidad de información que podemos aplicar a nuestras propias luchas con la tentación para mantener nuestra integridad como Jesús. Estos son algunos de esos datos. 1. Mantener la guardia arriba constantemente. La tentación generalmente no proviene de algo obvio, sino de un subterfugio sutil. En vez de decir, hay algo maligno, la tentación nos dice, eso no es tan terrible, ¿cierto? La tentación hace que las cosas malas se vean atractivas, hace que el comportamiento destructivo parezca aceptable, incluso noble. La tentación ha triunfado en el momento en que uno empieza a racionalizar, empieza a hacer excusas o a relajar los estándares éticos y morales. Hay que ser como Jesús y mantener la guardia arriba. 2. Ser especialmente cuidadoso sobre la tentación cuando uno está en un punto bajo físico o moral. El diablo atacó a Jesús precisamente en esos momentos. Cuando uno se siente solo, desalentado, abandonado o rechazado, es fácil buscar algo que llene el vacío o alivie el dolor. Es fácil racionalizar lo irracional y justificar lo injustificable. Cuando uno se siente solo, agotado o tiene lástima por uno mismo, no hay que rendirse ante la tentación. Hay que ser como Jesús. Ser fuerte. 3. Trazar límites y fronteras de antemano. Uno no puede tomar buenas decisiones morales bajo la presión de la tentación. Uno debe tomar una decisión deliberada sobre la forma en que uno va a vivir antes de que llegue la tentación, y de esa forma será más fácil respetar la decisión que uno ya tomó. Vemos este principio en la vida de Jesús. Cuando le llegó la tentación, él no tuvo que analizar una serie de opciones moralmente ambiguas. Él sabía quién era y en qué creía, y tenía una respuesta bien pensada para cada ataque. 4. Evite las situaciones donde uno sabe que hay mayores probabilidades de tentación. No coquetee con la tentación. Evítela completamente. Sea como Jesús. No contemple la tentación ni siquiera por un instante. 5. Llene su vida con cosas buenas y personas buenas, para que así haya menos espacio para la tentación. Somos más susceptibles a la tentación cuando nos sentimos vacíos. Por eso la respuesta es llenar nuestras vidas con cosas buenas, actividades importantes y relaciones saludables con gente positiva, de forma que la tentación no pueda llegar a nuestras vidas. Decirle sí a las cosas positivas ayuda a decir no a las cosas negativas. 6. Cuando se vea tentado, ore.
Pídale ayuda a Dios para mantener su integridad. Cuando uno se siente débil ante la tentación, puede confiar en la fuerza de Dios. Además, pídale a otros amigos que recen por usted y lo hagan responsable por sus acciones. 7. Recite de la Biblia. Jesús usó la Biblia para resistir a la tentación. 3 veces fue tentado y las 3 veces respondió: está escrito. Si uno estudia y memoriza las Escrituras, tendrá armas cuando alguien amenace su integridad. Eso fue lo que hizo Jesús: luchar contra la tentación con la Biblia. 8. Cuando yerre, aprenda de su error. Por supuesto, Jesús no erró cuando fue tentado, pero en su vida lo vemos una y otra vez con gente que sí erró. Con Pedro y los otros discípulos, con la mujer adúltera, con una samaritana en el capítulo 5 y con muchos otros. Cada vez, su mensaje fue igual: aprenda de su error, deje de pecar y emprenda un nuevo camino. Este mismo principio se aplica a nuestra vida. Si uno hace un verdadero compromiso basado en un deseo verdadero de cambiar, entonces ese compromiso se llama arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, confiesa sus fallas a Dios y le pide perdón. Si su área de tentación se relaciona con problemas serios, como abuso de drogas o adicciones sexuales, considere integrarse a un grupo de apoyo, donde otra gente que tenga los mismos problemas lo entienda y lo ayude a ser responsable en forma firme, pero compasiva. Hay gran poder en una vida de integridad. Cuando la gente vive lo que cree, el mundo cambia para mejor. Si queremos ser como Jesús, tenemos que vivir con integridad, mantener esa integridad y resistir la tentación incluso en las circunstancias más extremas. El futuro siempre es incierto, pero hay algo de lo que podemos estar seguros: vamos a enfrentar tentaciones en nuestra vida. No importa cuáles sean, sabemos que Jesús enfrentó las suyas. En eso, podemos identificarnos con Él. Podemos ser como Jesús si mantenemos nuestra integridad, igual que Él mantuvo la suya. Capítulo 3. ¿Cómo obedecer como Jesús? Después de enfrentarse a la tentación, Jesús regresó a la región de Galilea, al norte de Israel. Caminando junto al río Jordán y a la costa del lago de Galilea, llamó a sus primeros discípulos, un grupo que llegaría a estar constituido por 12 personas. Esos primeros discípulos fueron Andrés y su hermano Simón Pedro, Santiago y su hermano Juan, además de Felipe y Natanael. Acompañado de estos hombres, Jesús dejó las costas del lago y caminó al oeste, hacia el pueblo de Caná, al norte de Nazaret. Había una celebración de boda en Caná, y Jesús fue invitado. Su madre también estaba en el casamiento. No sabemos quién se estaba casando, pero sabemos que la fiesta fue enorme y atrajo a gente de toda la región de Galilea. En esa cultura, una boda era un banquete enorme, con gran cantidad de comida y bebida, risa, baile y alegría.